Hola, hoy vamos a trabajar con un ejercicio de una compañía de teléfonos Samsung. Tenemos una columna de país que hace referencia a los lugares donde se vendieron ciertos modelos, cierta cantidad. Una columna de modelo, de los modelos de los teléfonos, la fecha en que se vendieron, día, mes y año, la columna de artículos vendidos y precio. Estas tres columnas las tenemos que ingresar nosotros a partir de la columna fecha. La columna precio también lo tenemos que ingresar nosotros a partir del modelo. Tenemos una tabla donde vienen los diferentes modelos. Estos modelos tienen asignados un precio. Entonces, por ejemplo, Galaxy S4 tiene un precio de 6,000. Por lo tanto, el precio que debemos asignar aquí son 6,000. Note 5 son 8,000. Entonces, asignamos el precio de 8,000. Ahora, hay una condición más. A partir del 1 de septiembre del 2016, los precios bajaron un 20%. O sea, ya no corresponden de esta manera, sino tenemos que hacer la operación y reducirlos a un 20%. Vamos a empezar a recordar algo importante. Excel únicamente trabaja con tres tipos de datos. Números, como son estos, texto y fórmulas. Todo lo demás que nosotros veamos o es número, o es texto, o es una fórmula. Ahora, por default, los números se inclinan del lado derecho. Cuando vemos un número y en la celda está inclinado del lado derecho, significa que tiene el formato de número, o sea, es un número. Cuando vemos que está inclinado del lado izquierdo, es un texto. Aquí vemos que está inclinado del lado derecho, significa que es un número, como artículos vendidos, pero aparece con signo de pesos, parece como si fuera una moneda, una cantidad monetaria. Es porque tenemos el formato de moneda. Si nosotros lo cambiamos a número o lo cambiamos a general, vamos a ver que sigue siendo un número, aunque aparezca como una cantidad monetaria. Ahora, aquí tenemos una fecha que está inclinado del lado derecho. Por lo tanto, esta fecha es un número, pero lo tenemos en formato de fecha. Si lo cambiamos a número, nos aparece 42,614. Ahora, ¿qué significa que sea un número y no una fecha? Significa que nosotros podemos hacer operaciones como sumas, restas o comparaciones. Entonces podemos sumar días, podemos sumar meses, podemos sumar fechas. Podemos hacer comparaciones, qué fecha es mayor, qué fecha es más reciente. ¿Por qué? Porque Excel lo sigue trabajando como si fuera un número. Ahora, estas fechas de acá tienen algo importante. Están inclinados del lado izquierdo. Habíamos visto que todo lo que está inclinado del lado izquierdo, al menos de que nosotros lo movamos, pero por default Excel te lo acomoda como si fuera texto. Por lo tanto, esto es un texto. Si nosotros lo cambiamos a número, nos vamos a dar cuenta que no cambia número como esta fecha. Para corregir esto, podemos seleccionar todos los datos, Control Shift y la flecha hacia abajo, irnos a la pestaña de datos, texto en columna, delimitados, le vamos a dar siguiente, tabulación, le vamos a dar siguiente, y vamos a elegir fecha, día, mes, año. Con esto vamos a convertir este texto a una fecha, por lo tanto a un número. Y listo, ya nos aparece del lado derecho. Si nos fijamos, aquí aparece fecha. Si lo cambiamos a número, ya aparece 42,776. Entonces ya podemos trabajar con las fechas como si fueran números. Ahora, día, mes y año. Si nosotros queremos que aparezca el día como número, podemos utilizar la función día, que toma una fecha. Aparece 10. El año lo podemos trabajar de la misma manera.
en la función año. Aquí lo que nosotros queremos es que mes nos aparezca como febrero. Hay una función que se llama texto. Seleccionamos la celda y tenemos el formato. Y vamos a poner 4Ms, que es asignar un mes sin abreviatura. Aparece febrero. Si usamos 3, aparece febrero pero abreviado. 2 nos aparece como número. Entonces vamos a agregar 4. Nos aparece febrero. Ahora tenemos 10 de febrero del 2017. Toda nuestra base de datos es del año 2016 y 2017. Hay que estar conscientes de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar nuestra tabla. Listo. Ahora, para nosotros asignar el precio, hay dos maneras que lo podemos hacer. Son las dos maneras que hemos visto. La primera manera, que es la manera tediosa, es usando la función si. Si la celda B2, que es relativa, es igual, tenemos Galaxy S4, vamos a compararlo con Galaxy S4, pero vamos a asignarla como si fuera un valor absoluto. Para cuando arrastremos las celdas, si se vaya desplazando la de la columna B, B2, B3, B4, pero Galaxy S4 no se esté desplazando. Entonces si B2 es igual a J5, valor si es verdadero, va a tener el valor de K5. Si no es Galaxy S4, tenemos que volver a comparar. Si la celda B2 es igual, vamos a asignar NOT5, signo de pesos, entonces debe tener el valor de 8000. Si no, tenemos que volver a comparar. Si B2 es igual, vamos a elegir Galaxy S5, tenemos que elegir todas. Si B2 es igual a J4, entonces debe ser 7000. Y así debemos de continuar con todas. Ahorita vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a suponer que nomás tenemos 3 teléfonos. Si ustedes deciden hacer este método, tendrían que completarlo con todas. Entonces aquí tenemos 6000. Lo desplazamos hacia abajo. Este vale 8000. Y este vale 4000. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta evaluar la condición. ¿Cuál es la condición? Que si la fecha de venta fue posterior o igual al 1 de septiembre del 2016, ¿qué debemos hacer? Disminuirle el 20% al precio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar otra función si y vamos a comparar. Si la fecha C2 es mayor o igual que la fecha M2, vamos a dejarla como una celda absoluta. Entonces, si esta fecha fue después de esta fecha, así es mayor, entonces el precio va a ser por punto 8. ¿Por qué? Porque le queremos disminuir el 20%. Si no, podemos dejar este mismo sí. Este sí lo que hace es devolvernos el valor del precio del modelo del teléfono. Entonces, 10 de febrero del 2017 sí fue posterior al 1 de septiembre, por lo tanto el precio de Galaxy S4 son 6000, ya disminuyó 20%. Vamos a arrastrar esta fórmula. 16 de mayo del 2016 fue antes de esta fecha, por lo tanto el precio se mantiene. Entonces esta fórmula ya nos permite asignarle el precio, pero únicamente tenemos 3 modelos de teléfonos y la fórmula ya está un poco larga. Llevamos 3, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál es la manera corta que podemos utilizar?
Vimos una función, voy a borrar esta fórmula. No está terminada, pero hay una fórmula mucho más fácil, que es usando la función buscar. ¿Qué hace buscar? Tenemos una celda, queremos buscar Galaxy S4 y lo queremos buscar en estas celdas, de J2 a J11. Y ya que lo encuentre, por ejemplo aquí está Galaxy S4, queremos que nos regrese el resultado de este otro vector. Igual vamos a asignarle signo de pesos. No es necesario agregárselo acá, pero sí al 11. Como no nos vamos a desplazar entre columnas de izquierda a derecha, solamente entre filas, el signo de pesos puede ir nomás en el 11. No necesariamente tiene que ir en el K. Algo importante que hay que considerar cuando usamos la función buscar es que nos puede aparecer este error. ¿Qué significa? La única condición para poder utilizar la función buscar es que nuestra tabla esté ordenada. Entonces vamos a ordenarla. Vamos a ordenarla por teléfono. Que aparece A5, E5. Como ya está ordenada, la función Galaxy S4 ya nos regresa 6000. Entonces es correcto. Entonces esta fórmula es muchísimo más corta que la anterior y ya nos regresa el precio. ¿Qué nos hace falta? Un sí, que compare la fecha. Si esta fecha es mayor o igual que M2, y vamos a agregarle el signo de pesos para dejarla fija, vamos a tener el precio disminuido un 20%, o sea el 80% del precio. Si no, dejamos el precio tal cual. Y listo. Nuestra fórmula ya está correcta. Mucho más corta y eficiente que la anterior.